Las aventuras de Arthur Gordon Pym, por Edgar Allan Poe. Esta es una de esas novelas que, tanto por lo trepidante de la acción como por su tamaño, menos de 300 páginas en la edición de Valdemar, se leen de un tirón. Foques, gavias, amuras, piratas, naufragios, tormentas, tiburones, motines, goletas, bergantines, balleneros. No falta nada para una estupenda aventura por los apasionantes y peligrosos mares del siglo XIX. Se trata de un libro estupendo para contrarrestar los calores y las horas muertas de los veranos del interior, aunque también vale como compañía para refugiarse cerca de la estufa en una gélida tarde invernal. Esta edición, además, tiene unas preciosas ilustraciones. Lleva también al final un práctico glosario de términos marineros, muy útil para la gente de secano. El relato de Pym es una auténtica novela de aventuras y de las buenas. Los personajes se enfrentan con la despiadada realidad natural, pero también llegarán a tener que enfrentarse con esa otra, el misterioso y seductor mundo sobrenatural. El protagonista está constantemente al borde de la muerte, ya por hambre, por sed, por ahogamiento, por crueldad humana o por todos a la vez. No bien ha salido de una y ya está en medio de otra hasta el cuello, y siempre hacia el sur, desde el norte de los Estados Unidos hacia el sur. En un tabuco escondido en el ballenero Grampus, en unas tablas flotando a la deriva, en la goleta Jengui, en una canoa de salvajes, siempre hacia el sur. Llegó a aquel punto del planeta en que ya no hay sur, donde todo está al norte, se mire por donde se mire. Poe, para representar la historia, se vale de un recurso muy utilizado en la literatura. Por Cervantes en Don Quijote de la Mancha, sin ir más lejos, el escritor se presenta como un mero editor de una obra escrita por un tercero y que ha llegado a su poder. Aquí es el manuscrito redactado en primera persona por el propio protagonista Pym. Este artificio hará posible ese famoso y alucinante final. Como le pasó a Cervantes a mitad de la aventura del vizcaíno, aunque con peor fortuna, a Poe se le corta la historia en medio de una espeluznante y misteriosa aventura en los límites del mundo. Continuamos con los personajes principales. Tenemos a Arthur Gordon Pym. Es el protagonista y narrador, ávido de aventuras por más que le lleven constantemente al borde de la muerte. Auguste Barnard, amigo de Pym, hijo de un capitán de ballenero. Dirk Peters, marino extraordinariamente fuerte y hábil. Guy, capitán del bergantín Jane Guy, de la bandera inglesa. Towit, jefe de una misteriosa tribu de la isla Stalag en los mares australes, más allá de la barrera de hielo. La acción comienza en Nantucket, una isla en la costa del este de los Estados Unidos, al norte, en el estado de Massachusetts. El padre de Pym era un rico comerciante y el abuelo un prestigioso abogado. Pintaba bien el futuro de Pym, quizá un poco aburrido, así que lo pusieron a estudiar, pero ¡ay! Sus inclinaciones van a ir por otros caminos bastante más agitados. Entabló amistad con Augustus, 2 años mayor que él, hijo de un capitán de barco ballenero, que le llenó la cabeza con fantásticas aventuras marinas, y Pym, como se dijo en su momento de aquel caballero manchego, vino a perder el juicio y se vio arrastrado por un frenético deseo de navegar. Una noche, que los 2 amigos habían tomado unas copitas de más, se les ocurrió salir en un pequeño barco velero al que llamaban Ariel. Entre la chispa que llevaban y la tormenta que se desató, la excursión estuvo a punto de convertirse en drama y fueron rescatados en el último momento por otro barco que acercó a pasar por allí. La Ariel completamente destrozada,
eso sí. Pero aprendió Pin la lección de que el mar puede ser un lugar extremadamente hostil y peligroso. Se agarró al código de derecho mercantil con pasión como si fuera un salvavidas. ¡Ay, el ser humano! No, al contrario, la pasión por el mar aumentó como si fuera una droga y no perdió la ocasión de embarcarse a una aventura que lo llevará 1000 veces al borde de la muerte. Una compañía fleta un barco para la pesca de una ballena, el Grampus. Colocan de capitán al padre de Augustus, que también iría como marinero. Augustus vio la oportunidad y sugirió a Pin que embarcara con él. En un principio iría escondido como polizón para resolver su presencia más tarde. Ya emprendido el viaje, cuando no fuera posible volver a desembarcarlo. Pin se acomoda en un tabuco de la bodega, con agua y comida para unos días, y el barco se hace a la mar. Los días pasan, el agua y la comida se agotan. Augusto no va a rescatarlo. Durante varias angustiosas páginas se relata cómo la desesperación se va apoderando de este protagonista, con algunos inquietantes detalles que ponen la carne de gallina, y también contado que al lector también parece que le falte el aire. Con un pie en el otro mundo estaba ya el polizón cuando llega por fin su amigo al rescate, pero no lo saca de esa infernal pesadilla, sino que es para meterlo en otra, y quizá peor. ¿Por qué se había retrasado tanto Augustus en acudir a rescatar a Pin? Pues porque la nave había sido víctima de un motín a bordo. La tripulación se había amotinado y se había apoderado de la embarcación para dedicarse a la piratería. Al capitán y a algunos fieles los habían puesto en un bote y los habían echado al mar. No fue poco el trabajo, el esfuerzo, el ingenio, los peligros, los miedos que tuvieron que sufrir Pin y Augusto para derrotar a los piratas. Eso sí, con la inestimable ayuda del marinero más fuerte y valiente de entre todos, que, arrepentido, se puso de su parte. Este era Dirk Peters. Y ya con el control de la nave, llegaron a una exótica isla del Caribe donde solazaron y bebieron ron y batido de coco acompañados de preciosas nativas. Pues me parece que no. Una terrible tormenta se desata furiosa y termina con el pobre Grampus, que se deshace entre las aguas como si fuera azúcar en el café caliente. Unas tablas quedan a la deriva, donde sobreviven 4 marineros. Los víveres se acaban, el agua dulce se acaba, la esperanza se acaba. Uno de ellos tiene que servir de alimento a los demás. Lo echan a suertes. Una terrible lotería. El premio, ser el menú. Pasan los días, uno y otro y otro. Augustus no puede ya resistir más y da su alma a quien quisiera llevársela. Como en los 10 negritos, ya solo quedan 2, Peters y Pin. Este con un ángel de la guarda altamente eficiente. Y de nuevo serán rescatados. Cuando ya están a punto de desvelar el gran misterio, aparece la goleta Janeway, de bandera británica, que libra, por el momento, a los 2 náufragos de una muerte segura. La nave se dirige a la exploración de los mares antárticos. Pin y Peters son recibidos a bordo y se unen a la tripulación. El misterioso sur no había sido apenas explorado en aquella época. Pin da su manuscrito para la imprenta al editor Poe en 1838, como se dice en la nota preliminar que encabeza este libro. El relato se recrea en el viaje de la goleta Jane, que va ganando lentamente grados de latitud sur, explorando las tierras que por allí encontraban, y más allá. Navega que te navega, llegan a la gran barrera de hielo del mar Antártico. La atraviesan y a partir de ahí comienza lo desconocido, el misterio. Hasta este momento la narración se podría catalogar entre los relatos de viajes marítimos típicos
de los siglos XVI al XIX. Como no recordar, por ejemplo, al celebérrimo Robinson Crusoe. Ahora se vuelve misteriosa y fantástica. Se entra en otro mundo. Cruzada la barrera de hielo, se encuentran en un mar abierto, con un tiempo curiosamente más templado. Hacía frío por aquellas latitudes aunque fuese verano, y con algunos animales extraños. La bitácora continúa señalando al sur y llegan a la isla de Taslal, que significa la isla de las cimas. Habitada por unos peculiares nativos muy primitivos, cuyo jefe era un tal Tuwik. Un detalle curioso, en la isla no había nada blanco. Hasta los dientes de los indígenas eran negros, y los habitantes tenían gran horror a este color, o no color, si nos suponemos rigurosos. Aquellas gentes se muestran hospitalarias y parece que hasta será posible mercadear con ellos. Hablan un extraño idioma que no hay quien entienda. Repiten como un mantra: Tequilili, tequilili, que nunca se supo lo que significaba, pero que volverán a oír muchos años después otros visitantes de aquellas tierras. Ver las montañas de la locura de Lovecraft. Detrás de aquellas caras agradables, simpáticas y hospitalarias se escondía la traición. El barco terminará hundido y la tripulación muerta en una emboscada. Todos no, claro. Por supuesto que Pin se salva y también Peters. Eso sí, después de haber pasado otro montón más de calamidades. Ambos huyen, como pueden, de los terribles salvajes y se esconden en unas grutas excavadas en las montañas. Pin dibuja en su relato los planos de estas grutas, a la vista de los cuales el editor Poe sacará algunas conclusiones curiosas, como que recordaban a una caligrafía árabe que querría decir ser blanco o la región del sur. Consiguen por fin salir de la isla en una de las primitivas canoas de los nativos, llevando a uno de ellos como rehén. La corriente los impulsa naturalmente hacia el sur, más al sur. El agua, que en los alrededores de la isla era más bien oscura, se vuelve poco a poco más blanca y su temperatura sube hasta el punto de no poder tocarla con la mano. Deben de estar ya muy cerca del polo. En el horizonte empiezan a dejarse ver misteriosos fenómenos. Nieblas, cascadas, extrañas luces, una especie de nieve cálida. Aves blanquísimas que gritaban «Tekelili, tekelili». El nativo que va con ellos está cada vez más asustado hasta que termina dándole un auténtico suponcio de puro miedo. La catarata a la que se acercan termina por absorberlos y en ese momento ven surgir una figura humana envuelta en un sudario muchísimo más grande que ninguno de los cuantos habitan entre los mortales. Y el color de la piel de esta figura era el de la pura blancura de la nieve. ¡Qué emoción! ¿Y qué más? ¿Qué más? Que ya no le quedan a uno uñas de morder. Pues resulta que el relato de Pin acaba aquí. El libro termina con una nota del editor en la que se dice que el pobre Pin murió en un accidente. ¿Quién lo iba a decir? Y con él se perdieron los últimos folios de su narración, que no ha podido suplir de ninguna manera. Intentó ponerse en contacto con el otro superviviente, Peters, del que le constaba que vivía en Illinois, pero no fue posible. Nos quedamos sin saber qué fue lo que vieron los intrépidos exploradores, qué ocurrió en aquellas remotas latitudes y cómo consiguieron volver a los Estados Unidos, porque el hecho es que alguien volvió a contárnoslo. Dentro de los montes lo he grabado y mi venganza en el polvo de la roca. En definitiva, con este lacónico y abierto final, termina una estupenda novela que te absorbe por completo y que te hace olvidar durante horas los espeluznantes terrores de lo cotidiano. El final es tan emocionante que autores como Julio Verne o Lovecraft
no se pudieron resistir a su encanto y recrearon sus propias y particulares continuaciones. Ya han pasado por aquí, por este canal, los dos en su momento, así es que te invito a que los escuches.